Y Dios nos ha expuesto en esta mañana, haciendo un recordatorio de todo lo que hemos venido hablando. Número uno, Satanás siempre quiere colocar mentiras, ¿no? Y Satanás está contento en hacernos creer que Él no existe, que el pecado es un estado del ser humano, al igual que el infierno. Pero como lo expresaba Juan Ángel en esa primera reflexión, Satanás sí existe, el infierno sí existe y los pecados son un proceso que existe. Y como familia debemos de levantarnos y por medio de ese mensaje redentor que el segundo grupo nos presentó, podemos obtener ese regalo de la salvación. Un regalo que no es para jugar o para dejar tirado, sino para cuidar, y ese regalo va a tener un lugar extraordinario que es la eternidad, con aquellos que hemos seguido el camino de Dios y juntos podemos vivir en eternidad. La oración es un arma poderosa, no para torcerle el brazo a Dios, ni mucho menos para exigir cosas, sino para entender que podemos acercarnos a Él como Padre. Y por medio de la oración podemos venir a su presencia y también podemos contar y abrir nuestro corazón de todo lo que nos está sucediendo. Y el capítulo 1 del Evangelio de Lucas nos muestra cómo Dios está interesado en las generaciones. Así como en esta mañana y como el pastor lo mencionaba hace unos momentos, es importante permitir que las generaciones también nos enseñen. No solo enseñarle nosotros a ellos, sino que ellos también nos demuestren lo que hay en sus corazones. Y ahí en el capítulo 1, Lucas coloca y muestra cómo Dios envía a su ángel para dar un mensaje. Y se le aparece allí a Zacarías, un anciano que junto con su esposa permanecían fieles a Dios. Una familia que por circunstancias de la vida no habían podido tener hijos, pero nunca es tarde para los que aman y creen en Dios. Y Dios conoce los tiempos y los planes, y allí viene ese momento donde le dice que iban a tener un hijo. Y así es como entra en escena Juan el Bautista. Luego el ángel se envía no a un hombre anciano, sino a una mujer, a una jovencita, a María. Y es extraordinario ver cómo Lucas está hablándonos que las generaciones son importantes, que los ángeles visitan a ancianos, pero también visitan a jovencitos. Que los ángeles visitan a hombres, pero también visitan a mujeres. Y entonces el ángel viene y habla, y yo me imagino que la voz del ángel tiene que ser así, esa voz de película, ¿no? María. Y María se asustó. Pero el mensaje no era de terror ni de miedo, sino de esperanza, porque el Salvador ya estaba siendo agendado para nacer y traer la redención al ser humano. Y entendemos, ¿no? Viene un proceso y nuevamente el Espíritu Santo habla a María y a Elizabeth, estas dos mujeres que llevaban en su vientre dos grandes hombres para el servicio de Dios. Nacen estos dos grandes hombres y comienza un programa divino que hoy en día, gracias a ese programa, gracias a que papá y mamá como ustedes, gracias a ese abuelo, esa abuela, ese tío, ese hermano, preocupados por el evangelio, levantaron a ese niño y a esa niña. Y hoy hemos sido testigos de cómo estos niños pueden predicar la palabra de Dios, de cómo nos pueden exponer las verdades a nuestras vidas.
Pero mire lo que dice y quiero meditar un poquito allí. En Lucas capítulo 2, versículo 41. Por favor, abra su Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años. ¿A dónde? Al templo que estaba en Jerusalén. Y iban a celebrar la fiesta de la Pascua. Señor, gracias por lo que nos has venido hablando en este día. Gracias porque podemos, Señor, ver cómo los niños entienden y conocen tu palabra y son importantes, Señor, en los planes poderosos que tú sigues teniendo para la humanidad. Ayúdanos a entender aún más esta responsabilidad generacional que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Todos los años iban. La primera vez que María y José fueron al templo fue a los 8 días de haber nacido Jesús. Y usted lo puede leer ahí adelante, en los primeros versículos del capítulo 2. Y de ahí en adelante fue una costumbre llevar ¿a quién? A su hijo al templo. Y la Pascua nos recuerda momentos extraordinarios de la historia de Dios. Porque fue la Pascua lo que marcó la salida del pueblo de Egipto, ¿recuerdan? Y allí, entre las cosas que hicieron, la sangre se marcó en los linteles de la puerta allá en Egipto para que cuando el ángel de la muerte pasara, no atacara al primogénito de esa generación. Y aquí estamos viendo cómo dos padres están llevando a su primogénito a la casa de Dios. Usted y yo como padres podemos ir a muchos lugares. Y gloria a Dios por los que podemos salir en ciertas épocas del año de vacaciones, que podemos ir al parque, que podemos ir al cine, que podemos ir a diferentes lugares. Pero hay un lugar que marca la vida de las generaciones y es la casa de Dios. Más que el cine, más que la playa, más que aquí, más que allá. La casa de Dios es un lugar de encuentro, no solo para adultos, sino también para niños. Y nos gozamos por la vida de nuestros pastores, porque permiten que este espacio también sea un lugar para que los niños puedan venir y demostrar su fe. Y ahí están, llevando a su hijo. Y mire lo que dice el versículo 42. Cuando tuvo 12 años, ¿dónde cree que fueron? Al templo. No, es que esa gente mantenía en el templo, qué pereza, muchos evangélicos. Pero ellos entendían dónde era el mejor lugar para su hijo. Hoy en día, desde hace más de 60 años, este templo, Dios ha permitido que esas puertas se abran para que usted y yo podamos venir domingo a domingo a la casa de Dios y traer a nuestros hijos. Y yo me imagino cuando la hermana Pinita vino por primera vez a este lugar y trajo a sus hijos. Y gloria a Dios, porque también ahí estaba la hermana Charito, trayendo a sus hijos. Y ustedes ya saben el resto de la historia. Una historia que ya lleva 22 años escribiéndose y un poquito más, ¿no? Pero miren lo interesante, porque estos lugares no solo son para venir como individual, sino para venir como familia. La casa de Dios es un lugar para venir como familia. Que a veces uno le da perechita, ¿no? Como dicen por ahí en... ¿Perechita? No, perechita no. Para ir a la iglesia no debemos de dejarnos llevar por la perechita no. ¿Que nos da perechita? Sí, es verdad, es real. Lo vivimos. Pero hoy es un llamado a entender que cada vez que el templo de Dios se abre, usted y yo vamos como generaciones para llevar nuestras familias y futuras familias que vendrán.
Pastor, yo no tengo hijos, pero tiene hermanos, tiene sobrinos, tiene tíos. Esas también son nuestras generaciones. Y gloria a Dios, porque en el encuentro de líderes se nos hablaba de ese proceso y responsabilidad generacional, porque la abuela Loida influyó en la vida de Timoteo. Y los familiares en la Biblia vemos cómo han influenciado la vida espiritual. 12 años subiendo, 12 años yendo al templo, 12 años festejando la salida, la libertad. Y ellos como padres de Jesús, aún más entendiendo, ¿no? Pero aquí ocurre algo, y el versículo 43, 44 y 45 nos demuestra que nada más y nada menos se perdió el Salvador del mundo. Ya iban un día de camino, de regreso, dice la Biblia. Y yo me imagino a María, amor, ¿y Jesús? Oiga, ¿y Jesús? ¿No estaba contigo? No, amor, estaba contigo. No, pero ¿no te acuerdas que yo iba a ir al baño y te dije, amor, échale ojito ahí? ¿Usted se imagina a María y José? ¿Se les perdió el Salvador del mundo? Si uno se preocupa cuando se pierde uno de nuestros hijos y Dios nos guarde, o cuando uno está en un momentico y uno dice, ¿qué se hizo este muchacho? ¿Sí o no, Camilo? No, pero no Camilo Cuadros, sino Camilo La Torre, que un domingo atrás se nos había perdido por un ratico nomás. Pero entonces, aquí ocurre algo extraordinario. ¿Tuvo un conflicto la familia? Sí, tuvo un conflicto la familia. Pero ¿dónde hallaron a Jesús? La Biblia me dice que Jesús estaba ¿en dónde? En el templo. Y esto me parece lindo, porque 12 años llevándolo al templo, 12 años, Jesús ya sabía el templo. Y sabe tan chévere cuando nuestros niños vienen a la iglesia y suben las escaleras, bajan, hacen. A veces uno dice, ay Dios mío, ya, quieto, quieto papito, tranquilo. Pero gloria a Dios porque los niños hacen parte de la iglesia. Y gloria a Dios porque hay padres que les seguimos enseñando cómo deben de comportarse en el templo. Y Jesús sabía también que estaba ahí al lado de las personas. Y no de cualquiera, dice que estaba en medio de los doctores de la ley, los cuales estaban escuchando y Él les preguntaba y ellos se maravillaban. Y gloria a Dios porque esta mañana nos pudimos maravillar de cómo estos niños y niñas nos presentaban esas verdades bíblicas. Asimismo, muchachos, Jesús estaba en el templo como hoy ustedes están y confiamos en Dios que seguirán estando. Y cada vez más nos maravillarán de lo que Dios sigue colocando en sus corazones y en sus vidas. Y entonces viene una pregunta, ¿no? La mamá le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Tal vez José guardó la correa porque estaban entre enojados, entre angustiados, entre contentos por haberlo encontrado. Y Jesús le responde algo lindo para ir terminando esta reflexión. Entonces Jesús les dijo, un niño de 12 años les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi qué? Sí, Señor. Ellos saben este versículo porque es parte del nivel que están viendo. En los negocios de mi Padre me es necesario, mas ellos no entendieron. Gloria a Dios. Y se fueron y Jesús volvió con ellos. Y la mamá de Jesús guardaba estas cosas en su corazón. Y quiero terminar con esta frase. Nosotros como padres terrenales
Una de las grandes misiones, y hoy que se celebra el Día del Padre, ¿no? O algunos están ahí en esta fecha. Bueno. Entonces, para el próximo domingo tengan en cuenta esta frase. Después de elecciones, ay Señor, ayúdanos. Pero usted y yo como padres terrenales tenemos la obligación, escúchame bien, usted y yo como padres terrenales tenemos la obligación de presentar al Padre eterno y celestial a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Más que presentarles otra cosa, esa es una de las grandes obligaciones. Y José y María habían hecho muy bien su trabajo, porque Jesús sabía quién era su Padre celestial. Y cierra el capítulo 2, el Evangelio de Lucas, diciendo: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Para con quién? Con Dios y los hombres. Gracias papá, gracias mamá, porque hoy podemos decir que estos niños están en un proceso, que nuestros hijos siguen creciendo en gracia, en estatura, pero también en sabiduría, y esa gracia con Dios y con los hombres. ¿Sabe que más adelante Jesús vuelve al templo y lo encuentra desordenado? Lo encuentra sin propósito real. Y como Jesús amaba el templo y conocía el templo, la Biblia dice que se arma tremendo rejo, tira las mesas, bota todo, porque la casa de Dios, de su Padre, se había vuelto un lugar sin ese propósito de salvación. Y se quedó allí predicando. Y ahí nuevamente se nombran a los niños, porque le dicen las personas que están alrededor: ¿no escuchan lo que estos niños están diciendo en el templo? Porque estaban cantando, estaban adorando a Dios y querían que Jesús los regañara. Y Jesús les dice: ¿acaso no habéis oído que de la boca de los niños y de los que aún están bebés lactando fundaste la fortaleza? Ese es el primer culto de niños que registra la Biblia. Y Jesús está diciendo: qué bueno que el templo de Dios sea para también los niños, y las niñas sean también para las generaciones. Cierre sus ojos, por favor, allí ya para finalizar. Y si en su familia usted hoy reconoce un niño, una niña, un menor de edad, dígale: Señor, ayúdanos a seguir llevando a estos niños a tu casa. Ayúdanos a seguir llevando a los niños al templo. Ayúdanos, Señor, a entender que en este lugar hay más que un momento agradable, lindo. Ayúdanos a entender que como padres es nuestra responsabilidad ir y llevarlos y presentarles a su Dios, a su Padre eterno y poderoso. De ahí en adelante la Biblia no registra a José, el papá terrenal de Jesús, pero sí registra que su papá y su mamá le enseñaron quién era su Dios eterno, su Padre eterno. Padre, ayúdanos. Te pido por ese hermano mayor que haya carga hacia sus hermanos menores. Te pido por ese abuelo, esa abuela, Señor, que no dejen de guiar a sus nietos hacia la luz de Cristo. Te pido, Señor, en esta mañana por ese tío, por esa tía que entiende esa carga espiritual de salvación hacia ese sobrino, esa sobrina, Dios. Coloco ante ti, Señor,
ese padrastro, esa madrastra, Dios. Que ellos también entiendan la responsabilidad que tenemos ante esas generaciones que tú has colocado. Que el ejemplo de José hable a nuestros corazones. Que el ejemplo de María siga hablando a nuestros corazones. Coloco a ese papá y a esa mamá que por tu misericordia tú has permitido ese regalo, Señor, de la vida y de podernos llamar padres. Gracias, Señor, que podamos seguir viniendo a tu casa y con nosotros nuestras generaciones para honrarte, para bendecirte y para exaltarte. Mira al niño, mira a la niña, mira a ese menor de edad que están pensando, mis hermanos, que en este momento estamos levantando oración junto con ellos. Ayúdales a que esas nuevas generaciones, Señor, puedan venir y decir: estoy en la casa de mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.